Lo que me da de comer, ¿no? Que no es poco, yo estoy más que orgulloso de eso, es mi academia, como tú decías. La fundé en 2021 y es verdad que hasta el día de hoy no ha parado de crecer. Yo recuerdo cuando saqué la academia que pensé, a ver, con que se me suscriba uno el primer mes voy a estar contento, y eso ya va a ser un éxito que me va a empujar a seguir tirando hacia adelante. En el primer mes fueron entre 12 y 15 más o menos lo que se suscribieron, y dije, ostras, me voy a centrar en esto porque creo que es lo que más me gusta a mí realmente. Mi familia para mí siempre ha sido un apoyo, aunque no entendiesen exactamente lo que yo iba a hacer, sé que teniendo eso el resto en general va bien. Tenía 21 y yo recuerdo ver a gente que entraba a lo mejor con 29 y dices, ostras, pero si es tu primer trabajo, ¿cómo es que tienes 29, no? O sea, mi imagen en aquel momento es vas tarde, pero luego te das cuenta que es una tontería, que no queda igual. Mi versión de autónomo a lo mejor empezó con 22, pero hasta que ahora mismo tengo 29 realmente no estoy más tranquilo, como más desahogado. Yo recuerdo con la academia, es decir, cuando tenga 100 suscriptores era como para mí la marca de vale, ya me estoy ganando la vida con esto, ya no hay duda, esto es lo que funciona. Y eso, pues no sé exactamente cuándo pasó, quizá fue el año pasado o el anterior, pero que quiero decir, luego no, da igual, o sea, vas a estar 4 años en carrera, sí, pero luego vas a estar 6 hasta que la idea de autónomo te funcione. Bienvenidos al podcast de Valio, un lugar donde hacemos nudismo financiero. Yo soy Albert Paguera y hoy estoy con Abel Caro. Abel, ¿qué tal? Muy buenas, pues nada, encantadísimo de estar aquí, soy súper fan, me gusta mucho la naturalidad con la que se trata, bueno, temas económicos sobre todo, pero es verdad que temas en general de la vida de cada uno, ¿no? Así que encantadísimo de estar aquí. Muy bien, pues gracias a ti por estar aquí y por ofrecerte a poder hacer un desnudo, que yo creo que puede ser seguro muy inspirante para la audiencia. Para el que no lo conozca, Abel Caro es un emprendedor asociado al automovilismo y también es profesor y fundador de Level Up Academy. Así que, Abel, cuéntanos quién eres, qué haces en tu día a día, pero sobre todo el contexto inicial, ¿no? De dónde eres y cómo has llegado hasta aquí. Bueno, yo actualmente tengo 29. Yo de formación pura, digamos, hice ingeniería mecánica, luego hice un máster en análisis de datos. En aquel entonces, como estaba más de moda aquello del Big Data y demás, pues se llamaba Big Data, ahora sería más inteligencia artificial, pero es verdad que está muy relacionado todo. Y luego sí que empecé una muy breve carrera profesional en ese mundo como científico de datos, luego podemos entrar más detalladamente, pero luego al final vi que, o sea, me encanta ese mundo y de hecho sigo programando cosas, en mi caso con R, el lenguaje que utilizo, pero me encanta. Lo que pasa es que siempre he intentado intentar fusionarlo un poco con la otra gran pasión que tenía, que era el tema de las carreras de coche, incluso carreras virtuales, que actualmente también está como en muy buen momento. Y bueno, todo eso me llevó a sacar varios proyectos por el camino, trabajos secundarios también por ahí que fueron surgiendo, y actualmente a día de hoy lo que me da de comer, ¿no? Que no es poco, y yo estoy más que orgulloso de eso, es mi academia, como tú decías. La fundé en 2021 en enero, o sea, a principio del año, y es verdad que hasta el día de hoy no ha parado de crecer, no vengo a contar una historia de facturar millones, ni mucho menos, una historia más humilde, pero que hasta yo recuerdo cuando saqué la academia que pensé, a ver, con que se me suscriba uno el primer mes voy a estar contento, y eso ya va a ser un éxito que me va a empujar a seguir tirando hacia adelante. Y recuerdo que en el primer mes fueron entre 12 y 15 más o menos lo que se suscribieron, y dije, ostras, me voy a centrar en esto porque creo que es lo que más me gusta a mí realmente, porque también lo utilizo como excusa para yo aprender cosas y luego trasladarla en forma de curso más resumido y demás, y es con lo que me gano la vida actualmente. Y luego sí que es verdad que por el camino he ido sacando más proyectos siempre relacionados con el mundo de las carreras. Tengo pendiente sacar otros más dedicados al tema de la ciencia de datos y esto, pero bueno, esa es un poco mi historia muy resumida. O sea, si quieres que nos vayamos parando más en algunos puntos. Sí, ahora lo que vamos a hacer es disgregar de uno en uno para acabar de entender hasta hoy cómo salió el mundo del automovilismo. O sea, esto ya viene de pequeño, incluso con alguien familiar que se te acercó y empezó a ponerte el gusanillo. No exactamente, o sea, yo de hecho entré, bueno, yo creo que en nuestras, bueno, iba a decir mi generación, pero incluso un poco más mayor, un poco más jóvenes, todo el mundo que se ha ido enganchando al tema de las carreras de coche, sobre todo Fórmula 1, ha sido por Fernando Alonso en sus momentos de 2004 a 2006, sobre todo, ¿no? 2005-2006 que ganó el Mundial, y eso yo creo que es el inicio de todo el mundo que se ha ido enganchando al automovilismo.
En mi caso sí que empezó por ahí, pero a mí me gustaba más el mundo de los coches de calle, la automoción más que el automovilismo. Y es verdad que yo recuerdo de pequeño, pues a lo mejor, yo qué sé, con 10 años o así, estar leyéndome las revistas de coche y ver todos los modelos que había, y que si un motor más grande, más pequeño y demás. Y de hecho yo entré en ingeniería mecánica porque a mí lo que me gustaba era el mundo de la automoción como tal. Y es verdad que justo en esos años, diría, finalizando el instituto, empezando carreras, como que me desconecté un poco más del mundo de las carreras, y luego me fui conectando más a lo largo de mis años universitarios. Y cuando me fui reenganchando a eso, recuerdo ver una revista que había en ese momento, que era online, que era de Raúl Molina, que bueno, si hay alguien muy metido en el tema a lo mejor lo conoce, porque eso se lleva muchos años moviendo en esto, haciendo análisis técnicos y demás. Y yo vi, o sea, estaba como enredando y enganchándome un poco a ese tema, y vi que había un apartado en la web que ponía colabora con nosotros. Y dije, ostras, a lo mejor ya que estoy con la ingeniería y demás, a lo mejor puedo aportar mi granito de arena explicando esa parte, ¿no? Que es como un poco la que me tocaría a mí. Y le puse un mensaje y le dije, supongo que esto lo haríamos a distancia, yo escribo algún artículo, yo nunca había escrito nada absolutamente. Y me dijo, sí, porque yo soy profesor en la Universidad de Badajoz, entonces supongo que te caerá lejos. Y dije, o sea, pues es que vivo yo aquí y esa es mi universidad también. O sea, que dio esa casualidad, quedamos en la cafetería un día, me estuvo explicando, y ahí es un poco por donde empecé. O sea, que no es que me venga de pequeño, de que haya una supercultura de amigos y familiares y tal. Mi padre sí que hizo bueno, no sé cómo se llamaría en aquel entonces, lo que hoy en día es un FP de mecánica, y siempre es verdad que le ha gustado mucho el tema de los coches, siempre me estaba enseñando cosas de arreglar cualquier cosa, siempre estaba yo más o menos atento. No me dejaba tocar mucho, eso es verdad, pero por lo menos podía echar un ojo e ir viendo las cosas. Y por ahí me creció quizá más la pasión por el mundo de los coches, pero luego, incluso por una serie de casualidades, lo derivé más al mundo de las carreras, no tanto a la automoción. Muy bien. Bueno, y luego, ¿cómo lo mezclaste con la parte más científica de datos? ¿O eso solo fue una pequeña parte de tu vida? Eso sí, fue una pequeña parte. A ver, claro, es que no sabría decir hoy en día si está muy disociada o no, o sea, si están muy separadas las dos partes, porque es verdad que yo sigo haciendo cosas con R y demás, pero es más parte analítica pura que no tanto ciencia de datos, de aplicar pues algoritmos de machine learning o de inteligencia artificial, estas cosas. Porque yo, por ejemplo, actualmente cuando termino una carrera de Fórmula 1 siempre la analizo, genero unos gráficos y tal, y todos esos gráficos los genero con R. Es decir, bueno, por resumirlo mucho, la Federación de la Fórmula 1 sube unos PDF, lo publica, y que son tablas con los tiempos. Entonces yo me descargo esos tiempos y con un software que tengo hecho con R concretamente, los transformo, saco unos datos y me tengo hecho como una estructura web. Yo de web sé lo mínimo y necesario. O sea, tengo un amigo que es programador web, y es otra gran suerte que tengo, porque cada vez que necesito algo se lo pregunto y me lo responde. Entonces yo con lo mínimo que sé hice eso, y entonces yo lo que hago es subir un archivo que ya con todos los datos transformados para generar todos los gráficos y tal. Entonces sí que lo sigo teniendo más o menos conectado, pero cuando decidí conectarlo del todo fue cuando, bueno, yo estaba terminando el máster de Big Data y me llamaron para trabajar en el Banco Santander en Madrid como científico de datos, y ahí estuve desde enero hasta junio, creo que fue, porque ya iba a terminar el máster. Quería centrarme un poquito más. ¿De qué año? Eso es 2017. Pues que tendría que revisar fechas exactas, pero más o menos. 2017, 2018 puede ser. Que fue uno de tus primeros trabajos a nivel asalariado. Sí, claro. Asalariado sí, porque luego hice, antes de eso, durante época de carrera y demás, ya empecé con el blog de Fórmula 1 y tal, pero no cobraba nada. De hecho, al final cerraron aquella web, la de Técnica Fórmula 1, me invitaron a colaborar en otra, también era colaboración, no cobraba nada. Y en ese momento, bueno, recuerdo que hubo un verano que trabajé en concreto 3 días en un concesionario de aquí. Lo que pasa que fue muy raro porque, a ver, yo es como que tenía ganas de hacer algo en verano y demás, y digo, bueno, pues busco tal. Y digo, bueno, un concesionario que tiene relación con los coches por lo menos, además en el apartado de taller, y digo, bueno, ahí a lo mejor aprendo algo y puedo aportar algo. Lo que pasa que estuve 3 días de prueba y llamé al que me estaba como ayudando en ese caso y le dije, yo no tengo ningún problema, yo me quedaré aquí trabajando, pero quien me llamó para contratarme no me ha dicho ni qué horario voy a tener, ni cuánto voy a cobrar, y me dijo, no, ni te lo va a decir.
Y yo dije, bueno, pues entonces no voy a volver porque o sea, yo no quería un trabajo para toda la vida, que a lo mejor si te sale rentable estar un mes sin cobrar o lo que sea, pero no era mi caso y yo dije, bueno, buscaba yo algo un poco más serio realmente también. Así que ese fue como el primer trabajo, pero no llegué ni siquiera a cobrarlo como tal. El primero fue el del Banco Santander y ahí estuve como científico de datos. Y claro, yo intentando ya mezclar, ya llevaba tiempo creando contenido, creo que ya formaba parte del podcast de Técnica Fórmula 1, que cerraron la web pero sacaron un podcast, estuvieron unos meses y le escribí y le dije, oye, que si quieres contar conmigo igual que contaste con la web, perfecto. Y me dijo que sí, y desde entonces ya no sé cuántos años llevo colaborando en el podcast. Y en ese momento fue cuando yo dije, ostras, me está enganchando cada vez más el mundo de la Fórmula 1, estoy aprendiendo mucho en el banco. De hecho, yo lo que hacía eran técnicas de ciencia de datos, de aplicar algoritmos y demás, y eso ya pues era como pues para campañas de marketing y demás. O sea, yo como científico de datos lo único que veía eran tablas de gigas de datos que no sabías que era absolutamente nada, porque por supuesto lleva un proceso de anonimizar todo. O sea, tú solo ves números que no sabes ni lo que significan. De hecho, a lo mejor un número es trampa porque realmente está representando una palabra, en fin, es un mundo lo que hay ahí. Pero ya llegó un punto que dejé de aprender tanto y me estaba picando cada vez más el gusanillo del automovilismo. Entonces dije, mira, con lo que estoy aprendiendo aquí, la de cosas que sé que ya puedo hacer, porque además tengo ya más manejo con R, creo que puedo hacer ciertos software y jugar con cosas que se relacionen con el automovilismo. Ese fue como el gran proyecto inicial, diría. No lo llamaría fracaso, es verdad que no fue a ninguna parte, pero sí que es verdad que yo hice un software que estuve meses trabajando en él. Lo que pasa es que me encontré con el problema de que era muy complicado hacer entender a los equipos para qué servía lo mío. Entonces, claro, yo decía, a ver, esto es aplicar ciencia de datos, porque en un mundo de carreras, en Fórmula 1 tienen más de 300 sensores y es una locura. Pero en carreras más habituales, aunque sea analizar la evolución de tiempos, tú puedes hacer un análisis de cómo se están desgastando los neumáticos, cómo van evolucionando los tiempos, si es mejor parar a cambiar neumáticos en una vuelta o en otra. Y entonces yo ya lo tenía como todo hecho y yo lo presentaba como la base. Es decir, oye, si quieres que trabajemos juntos, luego os van a seguir surgiendo problemas y los podemos ir solucionando con esta base, que ya va a ser muy rápido. Porque claro, construir ese software era lo más tedioso, por así decirlo, al principio, pero me encontré con el problema de que era muy complicado, a no ser que llegases a un nivel muy alto de Fórmula 2, Fórmula 1 y demás, que era prácticamente imposible. No iban a entender lo que yo decía. O sea, yo estuve hablando con un equipo y demás, le presenté la idea y me dijeron, a ver, nosotros metemos los datos manualmente en un Excel y si pasa algo en carrera y hay una bandera amarilla que ya hay 2 vueltas de retraso y tal, el Excel ya no sirve para nada y lo improvisamos. Entonces, es como que, claro, si estás en un Excel básico, es muy complicado dar el salto a lo que yo estaba intentando proponer. Por supuesto, culpa mía de no saber vender mi idea, no lo asumo y más que asumo, pero sí que es verdad que eso fue como mi gran idea de decir, voy a mezclar los dos mundos, voy a hacer un software y demás. Eso no funcionó, luego tiré por utilizar esa base que yo ya tenía para tanto pilotos reales como de simuladores, porque los simuladores también te puedes descargar los datos. Entonces la idea era, yo no tenía ni interfaz ni nada, porque la idea era utilizarlo yo. Entonces guardaba el archivo de datos, ejecutaba mi programa y te daba un montón de gráficos, y esos gráficos se los das al piloto y le explicas, pues puedes mejorar aquí, tienes que frenar de esta forma, tienes que cambiar tu trazada, abrirte un poco más, un poco menos y tal. Y eso sí que fue dando sus frutos. Eso ya fue 2020, tiene que ser, porque, empezó en 2019 y luego ya en 2020 fue cuando más o menos surgió, pues claro, todo el mundo encerrado en sus casas, pues todo el mundo tirando de simuladores, y ahí es cuando más empezó a funcionar. Pero yo en un principio lo hacía de forma puntual, de hecho no recuerdo ni cuánto cobraba, no sé si eran 30 euros por análisis o algo así, y luego cambié el formato. También es verdad que yo no llegaba a mucho público, pero dije, voy a cambiar el formato porque a ver si así la gente se puede enganchar más y tal, y lo cambié por membresías. Y sí que en ese momento todo el mundo encerrado en su casa, pasando el tiempo con los simuladores, incluso pilotos reales se pasaban a los simuladores porque no podías ir al circuito a correr. Ahí sí que empecé a ganar algo más, pero algo más podrían ser a lo mejor 400, 500 euros al mes con formato de suscripción. Lo que pasa que era
estar todo el día, porque a mí no te sale la cuenta a análisis por el precio de las suscripciones. A lo mejor la suscripción eran 60, 80 euros al mes y te incluía a lo mejor un análisis a la semana que me podía llevar 1 hora. O sea que la cuenta no salía por ninguna parte. Pero dije, bueno, así gano un poco como de reputación, por así decirlo, porque también, tampoco había nadie que lo hiciese concretamente para los simuladores en ese momento y demás. Pero es verdad que no salía la cuenta y tampoco... La gente tampoco estaba dispuesta a pagar mucho más, sobre todo si te lo estabas tomando como un hobby, ¿no? Entonces ahí ya fue en ese bamboleo de a ver si esta idea puede funcionar o no, cuando hice una encuesta en Twitter, porque se me ocurrió lo de la academia, hice una encuesta, no me sé, actualmente tampoco que me sigan millones de personas, ¿no? Pero me seguían menos gente todavía que ahora y tuvo súper buena acogida la encuesta. Yo dije... La idea es hacer una academia que sea online y que haya cursos de automovilismo y punto. O sea, no di más información de si va a ser membresía, si nada. E incluso puse un apartado de cuánto crees que debería costar, qué temas te interesarían, si estás interesado cuando la saque, en caso de que la saque, porque no lo tenía claro, si quieres que te avise, déjame tu email y demás. Y tuvo muy buena acogida, la gente sobre todo porque la compartían, la retuiteaban y todo eso, entonces llegó un montón de gente, vi que funcionó y dijo, ostras, pues viendo la buena acogida que ha tenido, voy a ver si realmente funciona. Y ahí es cuando dije, a ver, con la de gente que se ha apuntado, que no sé si fueron 50 y tantos, a ver si por lo menos uno se suscribe cuando saque realmente la academia. Y sí, se suscribieron bastante gente. Y luego es verdad que por el camino han surgido otros trabajos así secundarios de copywriter, este tipo de historias online que iba sacando algo de forma puntual. Otros proyectos incluso, no sé si me estoy enrollando mucho, si ves que me voy demasiado. No, bien. Luego te preguntaré, porque han ido saliendo cosas muy interesantes. De hecho, ya empiezo, ¿no? Porque me ha gustado mucho la parte de lenguaje en R. De hecho, desde Valio estamos desarrollando ahora un programa para gente que quiera desarrollarse aprender en R, lo cual es interesante. Y me ha gustado mucho también ese punto, ¿no? Que a veces Jaime Rodríguez de Santiago de Kaizen nos recuerda, ¿no? La importancia de saber manejar dos mundos distintos, ¿no? Como puede ser en este caso un lenguaje de programación con el mundo de la automoción, ¿no? y ser experto en ese. Pero bueno, ya para ir a la pregunta en concreto, ¿no? Empezaste con esos 30 euros iniciales, que luego fue una membresía que no acabó de funcionar. Luego acabaste con esta academia, ¿no? Que inicialmente eran 12-15 alumnos. A día de hoy, ya entrando más en números, ¿cuántos miembros hay dentro de la academia y más o menos qué facturación te supone hoy la academia? Es verdad que va fluctuando un poco por meses, o sea, ha seguido subiendo, depende un poco del mes exactamente, porque por ejemplo a final de verano suele bajar un poco, a principio suele subir, en enero, febrero suele subir, es como que va haciendo una especie de onda que va ascendiendo, que por ejemplo el año pasado sí que invertí un poco más en publicidad y se notó al principio y luego fue cayendo, entonces sí que es un poco, analizar exactamente cuándo ha ido creciendo es un poco complicado, pero ahora mismo más o menos, pues 5 arriba, 5 abajo, hay 140 personas apuntadas, que también depende porque al principio, actualmente la academia vale 15 al mes, que está conectada con Stripe, entonces sí que me llega prácticamente todo. Pero, quiero decir que no es un Patreon y tal, que a lo mejor pierdes más porcentaje. Y claro, al principio cuando la saqué eran 9 euros al mes, en 2021 al principio, todavía quién está pagando los 9 euros al mes, porque a los 3-4 meses creo que fue, es cuando ya lo subí a 15 y lo dejé. Todavía, de momento no lo planteo subir, no sé si lo subiré en un futuro, pero todavía hay gente que está pagando esos 9. Luego hay otro tipo de membresía, por ejemplo, ahora en septiembre saco promoción de que puedes comprar un año entero, que es algo que solo pongo en septiembre. Y hay gente que ha pagado más en septiembre, pero ya, aunque esté apuntada, no paga. Ahora en el Black Friday, por ejemplo, una promoción de 5 meses, que también me planteo dejarlo como siempre, dejarlo permanente, lo del anual, que es típico, ¿no? Si quieres pagar mes a mes o anual, pero es que es como que la gente se lía demasiado. Yo entiendo, la gente que está más acostumbrada a manejarse con ordenadores y tal, pero hay gente que a lo mejor tiene 60 y pico años y siempre ha tenido la curiosidad y se suscribe. Entonces, y hay gente que a lo mejor le choca mucho que sea una membresía y no tengas que comprar los cursos. Yo lo he intentado poner de la forma más clara posible, de todas las formas que se me ha ocurrido, pero siempre llega la pregunta de cuánto cuesta. Y yo he puesto membresía 15 euros al mes, ahí en grande. ¿Pero a qué precio? ¿A qué precio? Lo he cambiado de sitio, lo he puesto por otras formas, pero siempre llega esa pregunta y es como que meto más lío, como empiezo a sacar diferentes cosas, entonces lo hago de forma puntual. Y actualmente en total
Pues bueno, este mes de noviembre, por ejemplo, ha sido más por la de la promoción del Black Friday, que se han suscrito bastante gente, que en vez de 15 eran 50 y te incluían 5 meses. Y este mes han sido 2.800, creo, más o menos. ¿De facturación? De facturación, sí. Vale, está bien. Vale, y por lo tanto, claro, es casi una es facturación bruta, porque luego pues hay que descontarle toda la parte de las campañas de publicidad, marketing, los servidores, me imagino, y luego el conocimiento, que al final sobre todo se basa en tu contenido. ¿O tienes alguien que te ayuda en todo el proceso? No, sí que si voy a hacer algo muy concreto, a lo mejor pregunto algo concreto a alguien de, oye, ¿esto cómo lo harías tú y tal? Porque, o sea, por ejemplo, mi punto fuerte, o digamos la base troncal, diría, de la academia es el tema de analizar datos, que se suele llamar telemetría en este mundo, pero luego hay más cursos de mecánica, de pilotaje. Esos cursos, a ver, si es analizar, o sea, explicar cómo funciona un programa, pues no, apenas me lo tengo que preparar. O sea, lo que me preparo es el orden, de decir, vale, pues aquí voy a explicar los gráficos, aquí tal, pero luego la clase apenas me la tengo que preparar. Y para entender eso, siempre tienes que entender, o sea, si tú quieres analizar los datos y ver si el piloto lo está haciendo bien, tienes que saber qué es lo que tiene que hacer el piloto, evidentemente, ¿no? Técnica de pilotaje. Que claro, que hay gente que se piensa que dice, bueno, pues si lo sabes, ¿por qué no eres tu piloto? Bueno, pues porque le tienes que echar una cantidad de horas que no tengo bajo ningún concepto. O sea, yo la teoría te puedo decir toda, decir, pues mira, te tienes que abrir aquí, si es este tipo de curvas, si es otra, pero luego tienes que echar horas porque es típico. Incluso yo, o sea, tengo un simulador que de hecho ahora mismo me lo estoy como actualizando, pero yo analizo el dato, o sea, los datos y digo, vale, en esta curva tengo que frenar antes. Y tú te crees que lo estás haciendo y luego analizas los datos y te das cuenta que no lo estás haciendo. O sea, que son cosas que van como por separado totalmente. Entonces, ese tipo de cursos de mecánica, de pilotaje, todo eso tienes que saber para hacer los cursos de telemetría. Pero luego hay otros que, por ejemplo, hice un curso de fotografía aplicada al automovilismo. Pues, a ver, yo tengo nociones muy básicas de fotografía, pero sí que tengo un contacto que es fotógrafo y le pregunté algunas cosas y demás y bueno, es como que tengo diferentes formas de formarme por mi parte y demás, porque siempre intento llevar al automovilismo. Entonces hay algunos temas como que se me escapan un poco más, hay otros cursos que a lo mejor son de reglamentación deportiva, entonces eso es como estudiar derecho. Al final te tienes que leer todas las leyes que hay, hacer un resumen, entonces eso a mí me cuesta más porque no estoy tan acostumbrado, pero sí que en ese sentido no tengo un gasto de decir, pues tengo que invertir tanto dinero y tal. De hecho, ahora mismo, bueno, justo ahora me ha llegado la factura de los servidores, o sea que te lo puedo decir exactamente, han sido 109 euros que lo pago al mes. Lo que pasa que ahí tengo, pues tengo 3 dominios, aunque realmente solo utilizo uno, que es el de levala.academy. O sea, tengo un navelcaro.com y un levalarp.com, que es donde subo los datos y tal, pero bueno, al final el importante, digamos, que es el de levala.academy. Y bueno, es como que si tengo varias web y tal, las puedo meter todas en el servidor, o sea que solo pago ese servidor. Estuve jugando mucho con temas de publicidad en redes y demás. Lo hice por mi cuenta, pues con un presupuesto para probar de 50 a 100 euros y tampoco tiró mucho. Luego sí que estuve unos meses, es que creo que estuve 4 meses, luego paré para ver qué tal qué tal eran después los siguientes meses, ¿no? Al haberlo promocionado y demás, y luego lo puse otros 3 meses, y en ese caso estuve invirtiendo 500 al mes en lo que sería la publicidad y 300 que se iban a la agencia que te llevaba las campañas, te proponía que hiciese otro tipo de vídeos, te los analizaba y demás. Y de hecho eso funcionó. Probamos en todas las plataformas de Facebook, Instagram y demás. Instagram es de las que mejores funcionó. TikTok también funcionó muy bien. YouTube, por ejemplo, funcionó muy mal, que es como mi principal red, pero entiendo que para publicidad y tal funcionó bastante peor. De hecho, al final lo quitamos y lo que hicimos fue de los 500 dedicar 250 a TikTok y 250 a Instagram. Y bueno, y en Google tampoco terminó de funcionar Google Ads porque no había mucho volumen de búsquedas. Es como algo muy específico, porque claro, yo hablo de Fórmula 1 y de temas de los simuladores y tal, pero es como para la gente ya muy friki del asunto. O sea, yo no te comento las noticias en general de lo que pasa, ni siquiera busco ese salseo, que yo entiendo que tendría más repercusión y tal, pero a mí no me sirve de nada que venga gente por salseo porque no se va a suscribir a la academia para aprender de automovilismo. Esa gente lo que quiere es ponerse... De hecho, eso te iba a preguntar, que al final has encontrado tu propio micronicho, mucho más nicho que, por ejemplo, Valio, ¿no? En el que al final tocamos dinero de cualquiera de las verticales.
Pero claro, al final, ¿quién se apunta? O sea, chavales que quieren ser pilotos, chavales que quieren ser mecánicos, o gente muy apasionada de la Fórmula 1 que quiere ese punto más friki para entender el dato. Pues son justamente los 3 grandes perfiles, porque yo siempre, o sea, cuando alguien se suscribe tengo como una encuesta que es cómo conoció la academia, con qué perfil se identifica más, que puedes marcar varios. O sea, si eres aficionado a las carreras y además quieres ser ingeniero, pues puedes marcar las 2. Y luego un apartado de nota, pues si quieren añadir algo o qué esperan de la academia y tal. Y está prácticamente igual la cantidad de gente que la intención es ser futuro ingeniero de automovilismo con los que son pilotos de simulador. Y de hecho, diría que en este último año sobre todo, o sea, tendría que revisar exactamente la estadística porque así al aire es como que te bailan los datos, pero creo que este año, por ejemplo, se han suscrito mucho que son ambas cosas, que tienen su simulador para enredar y tal, pero que su objetivo realmente es dedicarse al automovilismo en un futuro. Y luego también es verdad que hay gente que se suscribe simplemente porque le gustan las carreras, quiere aprender un poco más y tal, pero es un poquito menos. Normalmente soy futuro ingeniero o la intención que tengo al menos es futuro ingeniero de automovilismo o incluso gente que ya lo es y además pues lógicamente soy aficionado a las carreras. Luego también hay mecánicos, hay gente que se dedica a lo mejor como un periodista o analista de cosas de Fórmula 1 y demás para medios o para sus propios canales. Es como que hay un poco de barullo ya luego, pero lo principal son o gente que está en los simuladores tanto a nivel profesional o personal como futuros ingenieros o ingenieros ya de automovilismo. Claro, y por lo tanto tú a día de hoy te continúas formando diariamente. Claro, y para mí es uno de los principales, o sea, de las principales cosas buenas que tiene. A ver, mi objetivo era poder dedicarme a esto y ganarme la vida con esto y ya está. Quiero decir, no es que no tenga... O sea, no es que no me gustaría, pero no es que yo diga, mi prioridad es facturar tantísimo. O sea, mi prioridad yo siempre he tenido clara que era poder dedicar el tiempo como yo quisiese, haciendo lo que yo quisiera. Y claro, ahora con esto, por ejemplo, hay veces que pienso, ostras, me gustaría aprender un poco más esto. Por ejemplo, cuando saqué el curso de fotografía es porque yo tenía más curiosidad por indagar un poco más en la fotografía y tal. Pero al no ser algo profesional, por así decirlo, es como que me cuesta dedicarle tiempo y tal. Entonces digo, mira, tal fecha saco un curso de fotografía en motorsport. Entonces, a partir de ahí ya como que me obligo a dedicarme tiempo a aprender lo que a mí me gusta. Y eso lo he hecho a lo mejor con karting, por ejemplo, que tiene nociones básicas y quería aprender más, o con motociclismo, más del mundo del rally. Es como que tienes las nociones básicas y te llama la atención, pero sé que si no tuviese la academia no hubiese aprendido ni una décima parte de lo que he aprendido sobre el mundo de las carreras. Claro, está bien. Y entonces, a día de hoy, ¿cómo se organiza Belcaro de lunes a viernes para ir generando contenido y a la vez ir formándote? Y no sé si también tienes algún otro side project que te lleva tiempo más allá de la academia. Sí, más allá de la academia, bueno, evidentemente todas las redes y demás lo vincula a la academia porque es la forma de atraer público, pero también soy profesor del máster de Motorsport, de Motorland. Eso, bueno, claro, es que o sea, de mi dinero, de lo que yo gano con academia y tal, me da igual. Pero eso no sé si lo podría decir o no, pero vamos, que no es ni mucho menos lo que gano con la academia, porque de todas formas yo doy clase en el máster ahora mismo en enero y en mayo. Entonces, esos son, porque el máster está estructurado de cada mes los alumnos tienen una asignatura, entonces cada mes se van centrando en una y en el mes siguiente tienen que entregar un trabajo. Entonces, yo trabajo mucho más para el máster en enero y el siguiente mes sobre todo corrigiendo los ejercicios y en mayo y en junio con esto. Luego aparte también llevo algunos TFMs y demás, entonces eso también te quita un poco de tiempo, pero digamos que eso es más como la primera mitad del año a la que ya me voy acercando, tengo que ver cómo saco tiempo suficiente, pero ahora por ejemplo al final al principio sacaba siempre una clase al día, porque los cursos son 10 clases, entonces digo, mira, cada 2 semanas es un curso y se acabó. A no ser que sea una masterclass, que es como un formato distinto, que es, o sea, los cursos son 10 clases que están relacionadas entre ellas, lógicamente vas avanzando en orden, pero la masterclass es como algo adicional, es como, pues a lo mejor es una clase práctica hablando de algo que hemos visto en un curso, hay una masterclass, por ejemplo, que es como haciendo y resolviendo ejercicios relacionados con algún otro curso, son como cosas más puntuales. Y en ese caso se acaba o 1 o 2 a la semana. Ahora lo que estoy haciendo es un curso al mes o un par de masterclasses al mes. Es decir, si toca curso, pues las 2 primeras semanas del mes son curso y así tengo bastante más tiempo para organizarme en general, crear el contenido, prepararlo más, porque también es cierto que al principio, claro, yo tenía una lista infinita, sigo teniendo una lista bastante larga, pero una lista infinita de cursos que podía sacar. Entonces,
si encima eran más de iniciación, cosas que yo dominaba más, pues es como que podía sacarlo mucho más porque no me lo tenía que preparar tanto. Pero ahora los que me van quedando y los que me va pidiendo la gente sobre todo, sí que me los tengo que preparar más y me viene bien esa especie de margen. Es como que estoy 2 semanas dando las clases y 2 semanas preparándome las clases un poco. Y ahora las doy pues o sea, son de lunes a viernes. Estuve probando diferentes horarios y tal, porque sí que las doy en directo. No, o sea, no las suele ver la gente en directo, pero sí que digo, bueno, por si alguien la quiere ver en directo porque le interesa especialmente, pues se puede conectar y luego incluso me pregunta y eso, pero luego siempre queda subida, que es como la suele ver la gente. Y es de lunes a viernes siempre, las doy a las 12:30. Bueno, a las 12:30 es como que comparto el enlace, dejo a lo mejor 5 o 10 minutos y luego empiezo la clase. Y lo tengo así para partirme lo menos posible en la mañana, porque de esa forma a lo mejor la clase termina a la 1 o así, que se suele retrasar y tal, porque no sé cuántas veces me ha pasado que a lo mejor la clase no se ha grabado bien o que por lo que sea de repente se ha quedado pillado el programa que estaba usando y tal. En fin, necesito cierto margen porque me pasan muchas cosas de esas. Entonces, así tengo margen luego para terminar de poner los textos, subir la clase, publicarla y tal, y luego ya pues es mi hora de comer a las 2 como un reloj intento. Y entonces es como que tengo la mañana dividida en 2. Primero es, bueno, si quieres entramos también en esa rutina, pero básicamente es como hacer otras cosas, luego tema de las clases, luego comer y luego ya por la tarde ahora sí que estoy haciendo más directos y demás. Abro directo normalmente a las 4, no sé, que grabemos el podcast, a lo mejor hasta las 6 o así, y luego lo que me queda hasta el final del día, pues termino de hacer cosas que no me requieran mucho, o sea, que no sea algo muy creativo, porque ya estoy fuera. O sea, yo a las 6, hasta las 7, 8, voy a decir, ya mi mente empieza a desconectar y tiene que ser algo muy mecánico, muy rutinario, porque si no voy a avanzar nada. Pero y entonces la parte de formación propia, como para preparar el contenido de cara al día siguiente, la haces antes de las 12. Claro. Yo normalmente, o sea, yo me levanto 6:30, 7 más o menos, o sea, entre que pues me tomo el café y tal, ya pueden ser las 7:30, 8. Y desde ese momento, a lo mejor hasta las 9:30, 10, depende de cómo sean las tareas, pues estoy haciendo cosas de preparar la clase, de editar los vídeos, de preparar los vídeos, todas estas cosas. Luego es cuando me dedico a entrenar, que a lo mejor entre que entreno, a lo mejor salgo a correr un rato y demás, pues pueden dar 11:30 o así. Y luego tengo como ese margen otra vez hasta las 12:30 por si me ha quedado algo por el camino. O sea que es como que está muy... Que también he descubierto que a mí lo que me funciona es ir cambiándola de vez en cuando. O sea que si en 2 años estamos hablando, la rutina habrá cambiado seguro. Pero de momento es la que tengo y la que llevo conservando un tiempo. Bueno, y es bonito también, ¿no?, que haya varias etapas de la vida y en cada una pues te organizas de una forma distinta. Vale, vamos a empezar ya, una vez pasado ya este warm-up, para que la gente esté en contexto de qué es lo que haces. Vamos a hablar de la evolución de los sueldos, ¿no?, o cómo ha ido evolucionando a lo largo de los últimos años, ¿no? En estos últimos 29 sabemos que pasaste por un mecánico en el que parece que el acuerdo no estaba muy claro ya de inicio y que por suerte subiste a dejarlo a tiempo, pero más o menos cómo ha ido evolucionando tu carrera de sueldos hasta hoy. Primer sueldo como tal es lo de que decía del Banco Santander. Eran en ese momento... Bueno, no sé si eran 19.000 o 20.000 al año, creo que eran 19, porque además siempre, o sea, buscaban como perfil que supiesen algo de R, pero que digamos que tuviesen sus primeros pasos. Así yo sabía R del proyecto final de carrera que hice y del máster luego, y bueno, de enredar por mí mismo y tal. Entonces como que buscaban gente con tampoco mucha experiencia y eran 19, 20. Luego lo dejé. Estuve preparando bien lo que fue el TFM y luego el software siguiente, y ahí pues el salario, es verdad que es cuando empezaron a surgir trabajos adicionales y demás, porque al principio o sea, con el software no ganaba absolutamente nada porque no había equipo que me lo comprase o al que yo supiese explicarle bien la idea como tal. Entonces ahí sí que no gané nada. Lo que pasa que fui ganando porque me surgió de repente o sea, de hecho creo que fue por LinkedIn si no recuerdo mal, como yo era ingeniero mecánico y estaba como publicando en el blog de Fórmula 1 y tal, que era un blog que sin más, o sea, yo colaboraba porque me hacía ilusión y me hacía gracia y ya está. Pero me escribió una empresa que era de marketing porque estaban buscando un copywriter que estuviese más especializado en tema de pues algo de mecánica y demás.
O sea, ni lo busqué, prácticamente ni sabía que existía ese trabajo, pero me llegó en un momento perfecto porque, claro, al final es como que ya estaba en pérdida porque realmente yo no tenía un sueldo, la idea de autónomo que tenía no estaba dando nada de rendimiento económico y me llegó justo en ese momento. Para entender, porque cuando empezaste el software, o sea, cuando dejaste Santander te pusiste como autónomo. Sí, lo que pasa es que no me di de alta hasta que no me ofrecieron esto, digamos. Claro, o sea, hasta que no tuviste una primera factura oficial de algo, no tenía sentido darte de alta. Claro, me lo ofrecieron y me dijeron que era ese por... Pues que creo que fue exactamente así. ¿Y qué te pagaban por artículo o por horas? Sí, era por artículo y lo bueno es que fue como un gran proyecto al principio, que era de una web entera y esa web creo que era eran vehículos UTV, no sé si sabes cuáles son como tipo buggy y demás, estos que son como para el campo y tal. Entonces era una marca que iba a sacar un montón, o sea, que iba a renovar la web entera y necesitaban a alguien que estuviese más o menos metido en ese mundillo. Y dijeron, mira, pues este que escribe y que sabe algo de mecánica, pues nos vendrá bien. Y aquello, pues quiero recordar que eran 15 euros por cada post, no sé si de 400 palabras o alguna historia así, o sea, era más o menos, porque es que recuerdo que había como dos, los artículos largos y los artículos cortos, que yo los largos los odiaba, porque los cortos yo me organizaba y decía, vale, voy a meter este título, estos dos títulos, porque también tenía yo como un poco de vía libre, me decían, pues estas son las palabras clave más o menos que buscamos, y entonces yo me distribuían los títulos y tal, entonces claro, un texto a lo mejor de 400 palabras, si te pones 4 o 5 títulos, dices, vale, eso es un par de párrafos como mucho, pero cuando era a lo mejor un texto largo de 1200, ya no se me ocurrían títulos y se me hacían bastante más bola. Pero vamos, igualmente me venía muy bien porque evidentemente era la fuente de ingresos que yo tenía. Y luego ese proyecto se acabó, pero siempre estuve muy ligado al tema de escribir porque luego le surgieron otros puntuales que a lo mejor eran 2 textos para una empresa, a lo mejor se les caía otro copywriter. Yo recuerdo hacer un par de artículos sobre iluminación o interiorismo o algo así, que pues no tengo ni idea de qué va esto, la verdad, pero bueno, intenté informarme, que es verdad que pierdes más tiempo luego informándote que escribiendo sobre ello, pero más o menos salieron adelante. Y luego recuerdo que hubo otra, bueno, esto fue un lío porque creo que fue alguien que formaba parte de esa empresa, que luego se salió y tenía una empresa familiar, y la empresa familiar quería hacer una web. Algo así fue la historia. Y me dijo, es una web de electrodomésticos que se sale un poco de tu ámbito, pero yo creo que puedes encajar. Y ahí fue otra vez una cantidad de textos brutal porque era textos de lavavajillas, de la lavadora, del horno, de los tipos de microondas que hay, en fin, 400.000 cosas. Y eso sí que lo fue compaginando con mi vida, digamos, antes de la academia. O sea, mi vida es pre y post Level Up Academy, porque es cuando empecé ya a tener como un trabajo más fijo, digamos, que es en lo que me tenía que centrar, aunque surgiesen en otras cosas. Y es verdad que eso me llegó un poco de la nada y me vino súper bien porque, ya te digo, es como tener una fuente de ingresos. Claro. Bueno, y más o menos esta faceta copy, ¿qué supuso a nivel mensual y durante cuánto tiempo? Pues sobre todo al principio, yo creo que fue medio año el primer contrato y a lo mejor eran pues 400, 500 al mes o algo así. Que claro que no es mucho, no te vas a ganar una vida con eso, no te vas a independizar, pero era pasar de nada a eso. Y además no me llevaba todo el día, porque si fuese un trabajo que dice, mira, te vas a ganar a lo mejor un sueldo, pero ya te tienes que quitar de lo tuyo, para eso me hubiese quedado al final en el Santander. Es que yo recuerdo en aquel momento que dije, porque yo recuerdo en la época de carrera, algún año, o sea, yo me saqué la carrera a los 4 años, pero me fueron quedando algunas asignaturas, o sea, que primero una o dos y luego en segundo una o algo así. Pero yo es como que tenía la obsesión de decir, es que en 4 años me la tengo que sacar, entonces si me quedaba una decía, pues me cojo todas las de segundo más la de primero que me ha quedado. Y así fui y al final es verdad que me funcionó para sacarme la carrera a los 4 años, pero es como que estaba muy obsesionado en tengo que terminar a los 4 años, porque claro, yo soy de noviembre, entonces decía, así con 21, que son antes de los 22, ya tengo la carrera, y a los 22 ya puedo tener el máster, y así puedo como ir creciendo muy rápido y tal. Claro, yo ni me veía venir en aquella época que iba a ser autónomo, o sea, no me lo podía ni imaginar. O sea, todo mi entorno es funcionario, para que te hagas una idea, soy como, y no es que me haya ido al sector privado, sino más todavía, y es verdad que tuve como... Es como que me metía yo esa presión, o sea, no es que sufriese ni ansiedad ni mucho menos, he vivido bien tranquilo toda mi vida en ese sentido, pero es verdad que me metí como esa presión y cuando estaba en Santander, pues ostras, creo que
me merezco de alguna forma darme la oportunidad de a ver si soy capaz de ser autónomo, a ver si soy capaz de montármelo por mí mismo, que es realmente lo que quiero, y si no, sinceramente no creo que tuviese problema en volver al sector privado, porque es verdad que científicos de datos como que los buscan por todas partes, ya han tenido además esos meses de experiencia, entonces es como, vale, la base ya la tengo, si necesito esto sé que lo tengo, pero voy a darme a mí mismo la oportunidad de ver si puedo hacerlo por mi cuenta. Pero esto es curioso cuando somos jóvenes, ¿no? De que está como muy mal visto repetir la asignatura o repetir curso, ¿no? Que está tal, y luego te das cuenta de gente que acaba la carrera a los 27, 29, 30, que luego les va muy bien a nivel profesional, pero que no por acabar un poco más tarde se te cierra ninguna puerta, ¿no? O sea, luego, en la marea de la vida, ¿no? Pues van pasando cosas y de repente te quedas sin trabajo, cambias de no sé qué y tal, y haber acabado 6 meses antes o 6 meses después no es fundamental para toda la vida. De hecho, claro, yo recuerdo en Santander que pillaban a gente como que no tenía todavía mucha experiencia y tal. Y yo, claro, yo llegué, o sea, yo terminé la carrera, tenía 21, porque todavía no había cumplido los 22, porque todavía estaba en el máster. O sea, yo compaginé el último semestre del máster con el trabajo en Santander, que me vino muy bien porque me pude quitar las prácticas también con eso, o sea, que me vino perfecto. Y como era a distancia y tal, me venía bien. Pero yo recuerdo ver, claro, yo tenía 21, y yo recuerdo ver a gente, no, 22. Y yo recuerdo ver a gente que entraba a lo mejor con 29. Y yo decía, ostras, pero si es tu primer trabajo, ¿cómo es que tienes 29? ¿No? Como que yo decía, ostras, o sea, mi imagen en aquel momento es vas tarde, pero luego te das cuenta que es una tontería, que no queda igual. Porque, claro, y por ejemplo, yo me hice autónomo. Bueno, yo empecé, aunque no me diese de alta exactamente en ese momento, para mí, mi versión de autónomo, a lo mejor empezó con 22, pero hasta que ahora mismo tengo 29, realmente no estoy más tranquilo, como más desahogado y más tal. Yo recuerdo con la academia, es decir, cuando tenga 100 suscriptores era como para mí la marca de, vale, ya me estoy ganando la vida con esto, ya no hay duda, esto es lo que funciona. Y eso, pues no sé exactamente cuándo pasó, quizá fue el año pasado o el anterior, pero que quiero decir, luego no, da igual, o sea, vas a estar 4 años en carrera, sí, pero luego vas a estar 6 hasta que la idea de autónomo te funcione, que es que... No, y luego te encuentras en la vida gente que tiene menos de 30, que son excepcionales, que saben liderar equipos con grandes presupuestos a nivel de responsabilidad y tal, y gente que tiene más de 50 con muchísimos años de experiencia en no sé qué sector y que son muy patatas liderando equipos o trayendo resultados, ¿no? Bueno, bien, seguimos. Por lo tanto, poco a poco esos ingresos fueron avanzando hasta el día de hoy, que el 100% viene de la academia. 100 quizá no, pero, o sea, por ejemplo, tengo lo del máster que va adicional. O sea, yo del máster sobre todo cobro en los meses de clase y luego es como un soporte para corregir los trabajos y tal. Pero eso, o sea, no puede ser a lo mejor un 10, un 20% en función del mes. Luego es verdad que tengo como los 2 libros de Amazon que son, como, o sea, no es un libro con una super editorial detrás, un libro muy preparado, o sea, lo reconozco, es un libro muy, muy sencillo, muy al grano. De hecho, no son libros ni siquiera profundos, son como libros de la gente que le está empezando a picar el gusanillo de la Fórmula 1 en las carreras tal, que la puedo entender un poco mejor, pero sin más. Y eso a lo mejor los meses... Bueno, creo que es verano, es cuando la gente se comprará los libros cuando se va a la playa, supongo, para tener algo que leer. Y esos meses a lo mejor gano con los libros 50, 60 euros, que es lo máximo. Y ahora... Claro, pero esos son los meses... Bueno, incluso ahora en Navidad a lo mejor también sube un poco y más o menos llega a esa cifra. O sea, cuando hay récord de venta anual, digamos, es eso, no es más. Y luego meses normales, pues a lo mejor son 15 euros, 20 euros, algo así. Que comparado con lo de la academia, es como si la academia fuese un 100% realmente, sí. Vale, entonces, hablemos a nivel de inversión. Tú a día de hoy... ¿ahorras? Ahora estoy en un proceso extraño porque, claro, ya ahora mismo es como si estuviese a pérdidas, por así decirlo. O sea, es que aquí en Extremadura el año pasado salió como es como una especie de subvención, no sé si es el término correcto o no, pero era para contratar a alguien. Entonces, no te cubre entera la contratación, pero sí buena parte. Entonces yo es como si tuviese de repente más dinero, pero voy perdiendo poco a poco. O sea, ahora estoy más o menos en la mitad, en julio del año que viene es cuando terminaría. Entonces estoy como en ese proceso. Realmente si hago el cálculo general, podría estar ahorrando al mes a lo mejor, yo diría unos 300, 400 al mes, más o menos. Pero claro, vivo en Badajoz, que no es Madrid. Vamos a dejarlo ahí. Ni Valencia, ni Bilbao, ni Barcelona. Y entonces, de estos 300, 500, ¿haces algún tipo de inversión? Ya sea
por tu propia cuenta en el proyecto o incluso en SP500 o en algún otro activo? De momento no, o sea, lo tengo, digamos que todo la base de los ahorros lo tengo ahora mismo en una cuenta remunerada que me da creo que ahora mismo es 3,25%, o sea, digo, mira, para que me dé algo, un mínimo, porque estuve pensando en meterme más en SP500 y demás, pero mi idea, que mi plan de vida siempre es flexible, pero el plan que tengo por lo menos es a lo mejor en 2-3 años como mucho comprar una casa. Entonces, aquí me podrás dar de todos los consejos que puedas, pero sí que tengo entendido, por lo que he ido investigando, que lo normal es que siga subiendo, que te dé rentabilidad los primeros años, pero como que lo más seguro es que sea a largo plazo. Entonces, yo no sé si a largo plazo voy a necesitar el dinero para la entrada de la casa y demás. Entonces, no lo quería dejar sin remuneración. Es como que intenté encontrar un término medio entre bueno, que no me dé nada, que al final estás perdiendo un poquito y que tampoco lo arriesgue. Claro, eso es un poco mi idea de no experto en absoluto. Lo importante es ahorrar. Al final hay una gran barrera de entrada al sector inmobiliario, que es esa parte inicial, ¿no? De 20.000, 30.000 o incluso más para poder hacer la primera compra, y no tiene mucho sentido que compres algo si no sabes que eso o sea, si es tu hogar, pues que lo puedas aprovechar los máximos años posibles, que a día de hoy, con la cantidad de etapas que cambiamos, ¿no? De pareja, de familia, pues es... Claro, aquí no te lo he preguntado, a nivel familiar, entiendo que estás solo, no tienes muchos gastos. No, o sea yo vivo con mi novia, pero bueno, y un gato que gasta encima de menos que un perro, entonces estamos bastante bien. No tengo gasto de niño y todas estas cosas que entiendo que ella subiría la factura, sí. Muy bien, y entonces, a nivel patrimonial, más o menos, ¿a cuánto nos movemos o sea, no tienes ningún crédito, no debes dinero a nadie y lo único que estás haciendo es poco a poco ir acumulando en esa cuenta remunerada, entiendo? Eso es. Que ahora mismo, en total, o sea, porque ahí está, digamos, la base, o sea, ahora mismo tengo 4 cuentas. Una que es esa, en la que tengo la remuneración, otra que es común con mi novia, otra que es mía personal y otra que es mía profesional. Entonces, por ejemplo, la profesional va fluctuando un poco. Bueno, que me preguntabas por las inversiones y tal. O sea, invierto a lo mejor en mejorar un poco el equipo que tengo, tal. Por ejemplo, ahora mismo, aunque sobre todo si no estás muy metido en el mundo, entonces puede sonar raro, pero la última inversión que he hecho es comprarme un volante mejor. Porque, por resumirlo mucho, yo tenía un volante muy básico, lo llevo teniendo desde hace 12 años. Y la idea es que cuando tú estás en el circuito, el volante te transmita mejor las sensaciones. Entonces, yo parte del trabajo que hago, que además está vinculado también a la academia, es hacer reglajes. Es decir, si tú vas a un circuito y pones la suspensión más alta o más baja, el coche se comporta de otra manera. Pues con un volante bueno lo vas a sentir mejor que si tienes un volante malo. Entonces, eso me va a dar tiempo, porque lo puedo notar directamente y no tengo que analizar los datos con el programa para ver si realmente lo que yo estaba notando era eso, o si yo no lo notaba y estaba pasando eso. Entonces, entiendo que puede sonar un poco abstracto, pero para mí es una inversión porque es como, o sea, invierto más en material, digamos, para mí, que sobre todo que me haga un poco más fluido el trabajo y que me pueda dar un poco más de tiempo. Y luego en total, o sea, aparte que esa cuenta va subiendo y va como fluctuando más, las otras sí que se mantienen más estable mes a mes. Porque es como que lo voy pasando luego a la de ahorro y tal. En total, en torno a 20.000 más o menos tengo ahora mismo entre las que uso. Ahorrado entre las 4 cuentas. Eso es. ¿No? Más o menos podríamos... Sí, más o menos. O sea, puede ser un poco más, quizá, pero más o menos. Bueno, y luego con estos activos que vas invirtiendo, ¿no? En este caso un volante, ¿dónde se ve Abel dentro de 5 o 10 años? ¿Cuál es el plan? Sí, o sea, el plan flexible que te decía, o sea, yo la inversión inmobiliaria que quiero hacer es para vivir yo. O sea, entiendo que es que además esto sobre todo con algún amigo o a lo mejor un poco también con la familia y demás lo he hablado, porque es como, si tú lo que quieres es rentabilidad económica, entiendo que a mí lo que mejor me saldría, además viviendo en Badajoz, que hay muchísimos pisos que son muy baratos, es comprar algún piso barato, alquilarlo y tal, a lo mejor en un futuro venderlo si le puedes sacar rentabilidad, lo que sea. Pero para mí hay un intangible que es más importante que el tangible, que es el vivir más tranquilo. Entonces, mi intención sería tener mi casa propia para yo, o sea,
porque lo reconozco, es verdad que soy bastante enreda, entonces a mí me gustaría tener mi propio espacio y decir, mira, si quiero tirar el tabique lo tiro, si quiero hacer agujeros aquí los hago, que hay gente que entiendo que es algo secundario, que tampoco le daría mucha importancia, pero a mí sí me parece importante. Ahora mismo estoy viviendo de alquiler y sí que lo que querría es tener una casa como inversión. Y luego, pues, hombre, entiendo que si todo va bien seguiré con mi pareja actual, no hay señas de que eso vaya a cambiar. Supongo que ya estaré además metido con algún bebé, supongo que todavía en fase bebé, o sea, no tengo planes de mañana tener un bebé ni mucho menos, pero supongo que ya estaría por ahí. Y mi intención es sobre todo, o sea, siempre he tenido también media obsesión en ir automatizando cosas o ir viendo cómo lo puedo hacer más eficiente para quitarme tiempo. O sea, para quitarme tiempo de trabajo y dármelo en mi vida, ¿no? Por ejemplo, lo que te comentaba que hago después de cada carrera, de los datos y tal, o sea, la programación de yo darle un botón y que las tablas de la federación se transformen en gráficos fue un trabajo complicado, pero ahora eso puedo tardar pues nada. Y antes lo hacía con Excel, importaba los datos a Excel, te quitas los datos que no sirven, que eran los gráficos, podían ser 2-3 horas mínimo. Entonces eso ya me lo quita. Entonces mi intención es buscar la forma de hacer eso mucho más, tanto con la academia. Bueno, lo he dicho algunas veces que también tengo la intención de sacar como un proyecto paralelo que sea muy parecido a la academia, dedicándole menos tiempo porque quiero que lo troncal siga siendo esto, pero que sea algo del estilo pero de R, porque sí que sigo haciendo mis cosas y tal, pero a veces noto que como que me voy oxidando un poco, ya no recuerdo exactamente cómo se llamaba aquella función que hacía esto. Entonces, por la misma excusa de me obligo a estudiar cosas que quiero aprender, pues si saco la DR, a lo mejor saco un curso cada mes o alguna historia como mucho más flexible, ¿no? Y tal, pero sí que lo quiero, sí que es algo que quiero hacer. Y luego, pues es verdad que la academia me van surgiendo cosas y me van, o sea, a lo mejor me propone, oye, estaría guay incluir esto en la academia y eso lo voy sacando, pero yo creo que ahora mismo, o sea, mi intención es hacer lo que hago ahora, pero gastando mucho menos tiempo y tener más tiempo para mí en general. Es como que estoy intentando dar ese sprint ahora, que creo que es como un momento bueno para darlo, para luego en un futuro, aunque haga lo mismo, pero con más tiempo en general. Muy bien, hablábamos de herramientas y de automatizaciones. Aquí nos gusta también tocar este punto, ¿no? A nivel de, o sea, no todo es dinero, sino que también dinero es tiempo, tiempo es dinero. Y a nivel de productividad, ¿recomiendas 3 aplicaciones del móvil que uses diariamente o no de móvil, pero que sean fundamentales para tu vida? A ver, yo es que siempre he tenido la manía de querer tener todo estructurado en archivos. Es decir, no, por ejemplo, Notion, la estuve enredando un poco y tal, pero no me gusta porque me conozco y sé que el programa que uso hoy, el mes que viene ya no lo voy a querer usar. Entonces, yo quiero tener mis archivos organizado por carpetas, o sea, es lo más vieja escuela que puede existir. O sea, yo tengo sí que lo tengo en Drive, pero lo tengo todo separado en carpetas y cada cosa con su archivo. O sea, yo no tengo... Porque, por ejemplo, con Notion lo podría hacer absolutamente todo. Como el borrador de la clase, las diapositivas, si quiero, lo podría tener todo. Pero sé que a lo mejor el día de mañana quiero usar otro programa, pues yo quiero tener el archivo de la diapositiva de no sé qué curso, por si la quiero abrir con el otro archivo o lo quiero cambiar y tal. Entonces, para mí, aunque sea la aplicación más tonta, el programa más tonto, el explorador de archivos es la fundamental para mí. Y luego sí que utilizo mucho las notas, que es la aplicación de notas normal para cosas como borradores y demás. Y luego aparte, creo que la que más tiempo me da en general es Canva, porque es que lo uso prácticamente para todo. O sea, las miniaturas de YouTube, los diseños, el logo de los cursos, es que todo lo que implique medianamente diseño, porque yo no tengo ni idea, siempre lo uso con Canva, que no es una herramienta organizativa como tal, pero sí que la uso mucho. Y es que yo estuve probando todas las herramientas del mundo. Bueno, Trello, por ejemplo, también lo uso para organizarme pues ahora vamos a esta tarea y ahora no. O sea, qué tareas hay que hacer, cuál es tal, pero por ejemplo, yo a nivel organizativo de mí mismo, probé Trello en su momento, probé a tener un corcho en el que iba pegando con chinchetas las cosas que había que hacer, una pizarra blanca, un Google Calendar con los horarios, una lista de tareas por día, y al final lo que mejor me ha funcionado es una agenda prácticamente toda la vida. Bueno, es como, o sea, se parece mucho al método Bullet Journal de ir apuntando cosas, hacerlo como muy flexible, lo que pasa que, bueno, es la gracia un poco de ese método, que cada uno se lo lleva a su terreno, pero sin duda es lo que mejor me funciona, porque yo era de tener una nota de
cosas que hacer. Y tienes una lista ahí de 50 cosas y nunca le encontraba hueco. Entonces, con este método, que no es una aplicación precisamente, es lo más rudimentario, me viene bien porque yo digo, vale, tengo que hacer esto. Y me voy a donde tengo organizado todo el año y veo los meses. Y en el siguiente mes que veo que no tengo muchas cosas, me lo apunto. Entonces, ya sé que esto no está en tareas por hacer. Esto está en febrero del 2025. Pues en febrero del 2025 toca hacerlo. Que a lo mejor no da tiempo y se pospone y tal, pero ya está asignado por lo menos a un mes y es la forma que yo tengo de organizarme mejor, porque si no es verdad que soy bastante caótico. Muy bien. Si lo perdieras todo, ¿por dónde empezarías? ¿Por dónde empezaría? Seguramente tiraría de redes sociales buscando, o sea, ahora mismo en este momento creo que buscaría hacer el camino que hice con el automovilismo, pero con R, quizá, por cambiar un poco y por darle otra vuelta. O sea, empezar a hacer contenido en redes, trabajar un poco en el tema de la marca personal para luego sacar un proyecto que esté relacionado. Yo creo que tiraría por ahí, porque es como que me he dado la oportunidad de ser autónomo, ¿no? Como te decía antes, y he visto que funciona. No lo veo como, o sea, si de repente, yo qué sé, se cae la web por lo que sea y es un desastre absoluto, yo creo que haría algo parecido porque me gusta mucho mi día a día, me gusta mucho lo que hago y me da para vivir. Entonces creo que podría conseguirlo otra vez, aunque sea por otro camino. Está bien. Ya vamos acabando. ¿Cuál es el activo más importante de tu vida? El activo. A ver, a nivel, digamos, tangible como tal, sería la academia, puramente, o sea, con todo lo que conlleva. O sea, aunque de repente perdiese las redes sociales y demás, o sea, creo que me sería más fácil seguir como estoy si me quedase con la academia que si me quedase con las redes sociales y tal, porque tampoco tengo mucha gente. O sea, para mí, yo a veces lo pienso y digo, ostras, es que en realidad no tenía ni 10.000 suscriptores en YouTube, que es como mi red principal, y me estaba ganando la vida con esto, que bueno, ahora por ejemplo he hecho la prueba en noviembre, que no lo he incluido ni siquiera en cuando me preguntabas en ingresos adicionales, porque digo, voy a monetizar el canal, yo siempre lo tengo desmonetizado para que no salgan anuncios y la gente se quede quizá un poco más y tal. Y he probado a monetizarlo y en noviembre he ganado 20 euros. O sea que he dicho, bueno, pues creo que esto tampoco es lo que me va a dar a mí de comer. Pero luego si hablamos de activo como intangible, ya poniéndonos como más filosóficos, sí que es verdad que mi familia para mí siempre ha sido un apoyo y siempre, o sea, cuando yo dije voy a intentar ser autónomo, aunque yo siempre tenga la mentalidad de funcionario y que ser funcionario es lo mejor, que yo lo entiendo, o sea, objetivamente puede ser lo mejor ser funcionario, pero siempre me apoyaron, incluso aunque no entendiesen exactamente lo que yo iba a hacer, siempre estaban ahí, o sea que eso sin duda, o sea, sé que teniendo eso, el resto en general va a ir bien. Muy bien, y ya que hablas de la familia, no sé si con ellos y tus amigos habláis de dinero, ¿es un tema tabú? No es tabú, quizá con mi hermano, o sea, yo tengo un hermano que tiene un año más que yo, bueno, año y medio, y no, o sea, a lo mejor no tanto de cifras puramente, como hemos hecho aquí, porque no está exactamente tanto y tal, pero en general sí. Con mis amigos diría que también, o sea, no mucho, o sea, no, digamos que no es el tema recurrente, pero sí que, o sea, no considero tabú, a lo mejor no hablando tanto de cifras y tal, pero sí de, oye, pues a lo mejor esto es una tontería invertirlo, tal. O sea, por ejemplo, cuando yo recuerdo hablar hace poco con un amigo, porque es como que no entendíamos, es que como que de repente vimos que un montón de gente se compraba coches nuevos que valen de 30.000 euros para arriba y no lo entendíamos nosotros y decíamos, que no sé por qué la gente está gastando ese dinero, intuyo más o menos lo que puede cobrar y creo que gastarte 300 euros al mes en ese coche no es precisamente una buena decisión. Y sí que a raíz de ahí es como que lo tratamos con naturalidad, hablo a lo mejor, me pregunto, oye, ¿cómo va la academia? Y yo le digo, pues tengo tantos suscriptores, tal, o sea que eso sigue con naturalidad, no mucho, pero es un tema en general en mi entorno que sí se trata con naturalidad. Muy bien. Bueno, y por último, ¿algún nuevo reto que quieras comentar de cara a futuro? ¿Algún nuevo reto? Bueno, es verdad que estamos trabajando en una cosa que no es mía y no la puedo decir y eso, bueno, va a quedar un poco feo dejarlo así, pero sí que es un reto a futuro. Pero luego, por ejemplo, para mí sí que, bueno, sacar la academia de red, a ver, para mí ya es un reto sacarla, porque llevo diciendo que la voy a sacar a lo mejor un año y al final no tiro para adelante, pero eso sí que es como un reto de proyecto futuro. Y yo recuerdo que dije, cuando te comentaba antes, para mí cuando tuviese 100 suscriptores es como que, vale, ya me gano la vida con esto y esto va a ser. Yo, aparte de eso, dije, vale, con 100 me puedo ganar la vida, ya puedo vivir, aunque medianamente mal, pero puedo vivir. Con 150 ya voy a vivir bien
y con 200 es como que ya no me tengo que preocupar tanto. O sea, por el estilo de vida que tengo, por la ciudad en la que vivo y tal, no necesito tampoco mucho más. Entonces, para mí el reto sería 200. O sea, para mí es mucho más importante llegar a 200 que a lo mejor luego a 400 o 500 o a saber si se llega más. Claro, está bien. Bueno, pues ya está. Y por último, una que me dejaba, que también es muy importante para los que generamos contenido o nos nutrimos de contenido. ¿Hay alguna aplicación, alguna newsletter, algún libro, algún podcast que recomiendes? Además del de Valio. Es el primero, por supuesto, para cuidar la economía. Pero, por ejemplo, en newsletter sí que estuve suscrito a varios y tal, a varias. Lo que pasa es que ya me agobia el email y me estoy intentando quitar el email y entonces intento ir por otros canales. Lógicamente en el podcast en el que yo participo pues también lo recomendaría. Pero yo recuerdo, por ejemplo, mucho en mis primeros momentos el podcast de Joan Boluda, que se ha comentado aquí millones de veces y con razón, la verdad, que también es como que me empujó un poco a tirar por ahí, incluso a los cursos y todo esto siempre lo he agradecido mucho. Y el resto es que es verdad que como que voy y vengo mucho. O sea, el de Valio, por ejemplo, creo que es de los que más he escuchado siempre. O sea, no es por estar aquí, pero de verdad que siempre ha sido ese. Y luego es que escucho en general pues de conversaciones y este tipo de cosas. O sea, que tampoco es que tenga uno fijo como tal de este hay que escucharlo sí o sí, porque es verdad que voy como fluctuando. Tengo como mis 2, 3 que más o menos siempre, pero luego el resto es como que fluctúo mucho en función de cómo va la vida. Ahora me aburre esto, ahora me interesa más lo otro y voy un poco así. Muy bien. Oye, ¿y dónde te podemos encontrar? Bueno, en prácticamente cualquier red social diría, como Abel Caro. Más fácil que Level Up Academy, porque es el naming. A mí me hace gracia y me gustaba, pero entiendo que no es lo más fácil para la gente luego buscarlo, pero si buscan Abel Caro me van a encontrar por ahí. Para mí la principal es YouTube, que es donde subo el contenido más largo y demás. Además, ahora que estoy haciendo directo también los hago en YouTube, aparte de Twitch y tal. Y luego quizá con la que más conecto con la gente, que además está últimamente creciendo bastante, es Instagram. Pero bueno, luego estoy en TikTok también, en Twitch, en LinkedIn, lo que pasa es que la tengo un poco más abandonada. Twitter más o menos igual, o sea que no... Es como que ya no me da la vida para hacer contenido en vídeo y escrito, y entonces he renunciado al escrito porque no me daba tanto la vida, pero prácticamente cualquier red social, si ponen Abel Caro o en Google, creo que voy a salir bien. Muy bien, pues Abel, muchísimas gracias por tu tiempo, también gracias a la audiencia por estar aquí. De hecho, si es la primera vez que nos escuchas, suscríbete al canal o dale el like, nos ayudará muchísimo a poder crecer y a darle un poco de cosquillas al algoritmo. Y Abel, nos vemos a la siguiente. Genial, muchas gracias. Muchas gracias.